este momento. Es un gusto poderles saludar en el nombre de Jesús, esperando en el Señor que todos se encuentren bien. Bueno, desde aquí, desde la Iglesia Manantial de Vida, Pastor Evelio Gómez, estamos en esta hora para traerle una palabra en el nombre de Jesús, esa palabra de vida que yo sé que va a ser para usted como ha sido para mí de mucha bendición. El tema en esta hora que Dios me ha dado y me lo ha regalado para usted y para mí es la oración que trae respuesta. Está en 1 de Juan 5, 13, 14 y 15 que leemos de esta manera. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vemos aquí en el versículo 13, Juan recalca algo muy importante. Él dice, estas cosas os he escrito. ¿Qué escribió Juan? Él dijo que creáis en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y él recalca y hace énfasis aquí, algo muy importante, que creamos en Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Hay una pregunta aquí en esta hora que quiero compartir con usted. ¿Cómo podemos traer respuestas a nuestras oraciones? Está muy claro en el versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en el Señor. El primer punto es la confianza en el Señor. No nos dice que tenemos que tener la confianza en el dinero, que tenemos que tener la confianza en el pastor, que tenemos que tener confianza en el trabajo, en la fama, en la posición, en el esposo o en la esposa. Aquí recalca que la confianza tenemos que tenerla es en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que yo ya le nombré a usted, esto puede fallar en cualquier momento. Nosotros fallamos. Nosotros como seres humanos fallamos delante de Dios. Y a veces, mis amados, nos cuesta confiar en otras personas. ¿Por qué? Porque fallamos. Entonces, muchas personas nos pueden defraudar a usted y a mí. Pero hay alguien que no nos defrauda, es el Señor. Por eso que tenemos que tener siempre la confianza en el Señor. Cuando usted va a orar por algo, ¿qué tiene que tener usted primero? Confianza, seguridad, fe en el Señor, que Él le va a contestar a mí y le va a contestar a usted. Esa confianza, amén, que dice la palabra, esta es la confianza que tenemos en Él. Y eso es lo que me gusta de este versículo de la palabra, la confianza en Él. Totalmente esa confianza en el Señor. Dice, pero recordemos que hay uno en quien tenemos que confiar, es en Dios, es en el Señor, porque Él es fiel. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra y Él lo que dice, Él lo cumple. Por eso podemos confiar en Él siempre. Él no nos traiciona, Él no nos engaña, Él no nos abandona. Ese es nuestro Dios. Y aparte de todo esto, mis amados, en esta hora que usted escucha esta palabra, amigo, hermano, en esta hora, el Señor es el que nos sostiene. El Señor es el que siempre está con los brazos abiertos a usted y para mí y dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Y cuando yo leía este versículo, esta es la confianza que tenemos en el Señor. Él en esta hora, Él nos está diciendo, confía en mí. Tal vez usted en esta hora se ha sentido defraudado, engañado, pero el Señor hoy te dice, confía en mí. El Señor te dice, confía en mí. Es en mí que tienes que confiar. Es en mí que tienes que caminar. Es en mí que tienes que esperar, dice el Señor en esta hora. Y Él nos va a ayudar. Él siempre está dispuesto para ayudarnos. Pero Él espera de usted y de mí
que tengamos la confianza en el Señor. Aleluya. Sigue diciendo este versículo, dice, el segundo punto es, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y es aquí donde, mis amados y amigos, en esta hora, Dios hablaba a mi vida y yo sé que va a hablar a usted. Es que si alguna cosa, cualquier cosa que usted tenga, su necesidad, sea dinero, sea trabajo, sea cualquier necesidad que usted tenga, que si pedimos alguna cosa, dice el Señor, alguna cosa conforme a su voluntad. Y muchas veces eso es lo que nosotros a veces no entendemos, mis amados, cuando nosotros oramos. La palabra nos dice a nosotros que tenemos que confiar en el Señor, pero también nos hace un reto, es que oremos y pidamos conforme a su voluntad. Y muchas veces, mis amados, nos cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios, porque siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos hacer lo que a mí me conviene, lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Pero si no está conforme a la voluntad de Dios, mis amados, no vamos a tener la respuesta, porque el tema es la oración que trae respuesta. Amén. Es esa oración que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración que va a traer respuesta en esta hora. ¿Cómo nos cuesta aceptar la voluntad de Dios y nos cuesta orar conforme a su voluntad? Muchas veces yo he escuchado en peticiones, vamos a orar por este enfermo, por esta persona, y escuchaba escuchaba un día de esto en una graduación y decía, vamos a orar por fulano, y mandaban la foto en el WhatsApp y vamos a orar que se haga la voluntad de Dios. Pero mis amados, cuántas sorpresas nos hemos llevado. Y la hermana decía, quiero que ore, que yo sé que Dios la va a sanar. Yo sé que Dios tiene poder. Sí, Dios tiene poder para sanarla. Dios tiene poder para liberar a la persona. Dios tiene poder. Pero si su voluntad es que esa persona parta con el Señor, Él lo va a hacer. A veces no es nuestra voluntad, porque como seres humanos y como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si la voluntad de Dios es llevarse una persona, esa es su voluntad. Amén. Jesús les enseñó a los discípulos en Mateo 6:10. Una oración, Jesús les dijo a los discípulos, enséñanos a orar. Pero en el versículo de Mateo 6:10 nos dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Desde el principio Jesús le enseñó a los discípulos esa oración, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice la palabra que la voluntad de Dios es que es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Que la voluntad de Dios es buena. Que la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Aleluya. Y aquí hay algo muy importante que yo les quiero decir. Tal vez no te responda de la manera que quieres, pero sí te da de la manera de que tú y yo necesitamos. Tal vez Dios no nos responde de la manera que Melinda quiere, que usted quiera. Tal vez Dios no me responda de esa manera, pero sí me va a responder de la manera que yo y usted necesitan. Recuerde cuando aquel hombre en la puerta de la hermosa, aquel cojo que decía él, donde lo ponían ahí todos los días, traían ese cojo a pedir limosna. ¿Cuál era la necesidad de él? ¿Cuál era eso? Era de que él pedía siempre la limosna. Pero aunque él decía, yo con esta limosna, con algo que me den, yo me voy o me llevan, él no lo podían llevar, no lo podían estar ahí. Pero sabe algo muy importante, que este hombre, cuando Pedro y Juan se acercó a él le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué necesitaba este hombre?
Él no necesitaba el dinero en ese momento para poder pararse, pero sí necesitaba el poder de Dios en su vida para ser sanado. ¿Qué le dio Dios en ese momento? Le dio la sanidad. Y vemos que en la palabra dice que él saltaba, que él se alegraba, porque Dios había dado en él lo que él necesitaba. Y muchas veces Dios trabaja de esa manera. Hay momentos que no entendemos y hay momentos que decimos, Señor, ¿por qué no nos responde? Pero Dios siempre nos responde. Yo recuerdo alguna enseñanza que escuché. Él responde un sí y un no, pero Él nos responde. Pero ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Para nosotros tener la respuesta de nuestras oraciones es orar conforme su voluntad. Y sigue diciendo el versículo ahí, en ese versículo 14, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué privilegio es este, mis amados? ¿Qué privilegio es este? Que si confiamos en el Señor, de que si nosotros estamos conforme a su voluntad, Él nos oye, aleluya. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber, que nuestras oraciones son escuchadas delante del Señor, cuando hacemos su voluntad en Él, cuando estamos confiando en el Señor, cuando pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra, aleluya, dice, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y esa es la parte muy importante en usted y en mi vida en esta hora, de que si pedimos como conviene, aleluya, Él nos escucha. Yo quiero leer ahí en Daniel 10:12, dice la palabra. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe que en el versículo de Daniel 1:8 nos dice, él dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Daniel desde ese entonces, él guardó su corazón. Daniel en ese entonces, él decía, yo no hago lo que yo quiero. Porque él estaba dentro de esa multitud, dentro de esa fiesta de las comidas paganas. Pero él decía, yo voy a guardar mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que él no hacía su voluntad. Él quería agradar a Dios. Y me llama mucho la atención en este versículo que él dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el día que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice, desde que ese día él se humilló y entendió, aleluya, humillarse ante la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Y esta es la respuesta que usted y yo tenemos en esta hora. Que tenemos que humillarnos delante de Dios. Desde ese día, Daniel dice la palabra, yo he venido. Y sabe que hay algo muy importante en usted y en mí. Usted va a decirme, Linda, pero ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para decir cuál es la voluntad de Dios? Yo le quiero decir que ahí en el libro de Romanos 8:26 y 27 hay una palabra. Hay alguien que nos puede ayudar a usted y a mí en esta hora. Dice la palabra en Romanos 8:26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una persona muy importante que está de nuestro lado, que nos ayuda a pedir como conviene. Es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, mas el que escudriña, aleluya, es lo importante, los corazones, el corazón suyo, el corazón mío, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Y esta es la palabra que yo le quiero dejar a usted en esta hora. Es que
¿Cómo podemos saber la oración que trae respuesta? Primer punto, la confianza en el Señor. Segundo, es que si oramos conforme a su voluntad, y dice la palabra que Él nos oye, y que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder como conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que escudriña nuestros corazones. Él sabe cuál es su necesidad y mi necesidad. Así que en esta hora yo quiero que usted reciba esa palabra como yo la recibí. Es una palabra de vida en esta hora. Es una palabra de bendición que usted la puede escuchar en cualquier momento de su vida. Pero el Espíritu Santo nos habla en esta hora. En esta hora queremos decirle en esta momento de que el Espíritu Santo está con usted, intercede por usted y intercede por mí. Quiero hacer una oración en esta hora para que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades, porque Él sí sabe cómo interceder por nosotros. Padre de la gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, en esta hora. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque Dios, tú siempre estás con nosotros, Señor. Porque esta palabra de vida, Señor, llega al corazón de cada vida, de cada persona en el momento que la escuche, Espíritu Santo. En el lugar donde esta persona esté, Señor. No sabemos lo que Él está pidiendo, Dios, pero tú sí conoces, Señor. Y ayúdanos siempre a interceder, a orar, Señor, conforme tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga ricamente en el nombre de Jesús.